-1. Sí. Ya, bacán. Bacán, estamos bien. Es que yo tenía algo de más y no sabía si borrarlo. Bien, entonces vamos a revisar. Vayan todos con su contador al número 1 para que corroboremos que estamos en lo mismo. Sí. En lo mismo, en lo mismo. ¿Listo? ¿Están en el contador igual 1? Ya, vamos entonces. Vamos, vamos. ¿Nadie quiere que lo esperemos? Si no le doy nomás. 3, 2, 1, ya, vamos. Así estamos con el contador igual 1. Si pasamos al 2, aparecen los ángulos. ¿Sí? A ver, ya. Si pasamos al 3, aparece el segmento de radio de largo 1. Si pasamos al 4, cae la perpendicular. Al 5, cae la otra perpendicular. Al 6, se va en la semirrecta. Al 7, aparece el coseno de beta igual a b. Al 8, aparece coseno de alfa igual a b partido b. Al 9 aparece, bueno, se hace ese arreglo, ¿cierto? De que AB es igual a seno de alfa coseno de beta. En el 9 aparece que el seno de beta es BC. En el, ahí vamos en el 10. En el 11 cae la perpendicular desde C y se genera el punto P y se marca el ángulo AB, A más B. En el 12 se desplaza eso, ¿cierto? Y aparece ese segmento, el AQ, ¿sí? Aparece el segmento AQ, después arriba nos sale de que el AQ, claro, aparece ahí segmento AQ, nos sale que es AB más BQ, ahí avanzamos 2 pasos, vamos en el 14, después en el 15 desaparece el triángulo con ángulo alfa más beta, y ahí vamos, ¿o no? En el 15, claro. Y lo que debería pasar ahora es eso, lo del triangulito. Ya, ¿alguien tiene algo que arreglar? Del programa, sí. Yo, profe, Dígame. el ángulo y el... ¿Me No escucha o no? escuché. No, creo que no. El ángulo, ¿Y ahora? ahora sí, el ángulo de... El ángulo alfa y beta ese aparece en el paso 1, ¿cierto? Sí. Ah, ya, lo voy a arreglar, que eso lo tenía mal. Eso era. Gracias, profe. A ver, espérate, a ver. Cuando el contador es igual a 2, de ahí en adelante debería aparecer el alfa más beta. Ya, vale. Gracias. Yeah. Bien. Bien, bien, bien. Good. Tengo una duda de algo. Ah, ya. No quiero esto. No quiero esto. ¿Eh? ¿Cómo definí este loco? G prima. Chuta. ¿Y este quién es? Este es el F. Ah, está bien, está bien. Ahí sí, ya, estamos súper bien. Entonces, 12, 13, 14, 15, ya. En el 15 ya. Nos situamos en el 15 y nos vamos a ver, nos situamos en el 14, perdón, nos situamos en el 14. Y vamos a las propiedades del contador, ¿sí? Entonces vamos a las propiedades del contador, al guión scripting, ¿sí? Y vamos a hacer lo mismo que hicimos con la animación T1, ¿sí? Entonces, si el contador es igual, recuerden, a 15, vamos a hacer inicia animación T2. Y lo mismo, para que cuando volvamos se devuelva, si el contador es igual a 14, entonces el valor del T2 tiene que ser 0.
Ok, entonces les mando esto por el chat, por si quieren hacer copy-paste. Copy-paste. Na, 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 na. Profe, no le falta un paréntesis ahí. ¿Dónde? Después del valor, ¿o no? Sí, después de que termine el cero. Después del Ahí. cero. Ahí, sí, sí, Ahí. sí. Ah, cuando lo copié y pegué también, ahí me comí. Faltan 2 paréntesis en lo que mandé por el chat. Entonces veamos. Voy al 15 y eso se mueve así. ¿Qué velocidad vamos a tener que ponerle? Entonces, hartas cosas que modificar acá. Nos vamos al... Ya, espera, voy a esperar que hagan lo del contador, ¿cierto? Nos fuimos aquí, cont, propiedades del objeto, y pegamos eso que está ahí que mandamos con el algo por el chat. ¿Sí? Entonces, ahora en el contador T2 nos vamos a las propiedades, al deslizador, esto ya lo hemos hecho antes, lo vamos a dejar en velocidad 10 y en creciente solo una vez. ¿Ya? ¿Por qué en velocidad 10? Gente, a ver quién me responde. ¿Por qué en velocidad 10? Para que la animación corra en un segundo. En un segundo, ¿cierto? ¿Cuánto demora el largo del deslizador si es que está en velocidad 1? 10 segundos. 10 segundos, ya bien. Vamos. Entonces, 14, 15. Pum, ahí está. Se mueve. Pum. Y lo que vamos a hacer ahora es hacer el triangulito azul, ¿cierto? Que se deslice hacia arriba con la marca de los ángulos. ¿Ya? Pero vamos a esperar un ratito a que hagan lo que había que hacer. ¿Sí? En las propiedades del contador, ¿cierto? En el programa de guión tenemos que tener esas 4 líneas de ahí. Y en el deslizador T2 tenemos que estar en velocidad 10 y creciente solo una vez. Me salió verso sin mayor esfuerzo. ¿Todo bien? ¿Alguien necesita que esperemos? Profe, yo, ¿puedes repetir la última parte? Un poquito más ¿La lento, del, por favor. la del T2? En velocidad Sí. 10 y creciente una vez. Ya, listo. Ya. Gracias. ¿Alguien más necesita que esperemos? Profe, tengo un problema. Vale, dígame. Con el triángulo azul, bueno, puedo proyectar pantalla, es que está raro. Ya. No puedo. Ah, perdón. No habíamos autorizado. Ahora sí. Se me mueve con el deslizador. Ah, ya. Entonces, mira. En el... Espera. Haz doble clic en el triángulo azul. Ya. Ponle OK. Mueve un poquito el T1. S. Ya, entonces, ahora haz doble clic en el punto A. No me acuerdo qué número, o sea, qué nombre. Ese era G. Ya, entonces, cierra eso. Cierra eso. Y dale doble clic al triángulo azul de nuevo. Era G. Entonces, pero tengo que saber cuál es el que se mueve. Ponle cancelar. Cancelar. Deja el T1 como en la mitad, eso, y aprieta en la mitad, y aprieta el puntito que quedó al medio, entre el A y el P. H', y entonces el H' hay que cambiarlo por un G. Cancelar, haz doble clic en el triángulo. No, ¿qué pasa ahí? No sé qué. Cancela, control Z. Control Z. Control Z hasta que vuelva a la... Va a tomar un tiempo. Tranquila, no te preocupes. Que lo que pasa es que hay hartos pasos que se salta esto. Entonces, de nuevo control Z. De nuevo control Z. Ahí, ya. En el Entonces, punto H. ya. En el triángulo, pero mira, yo te recomiendo que hagas clic siempre desde la lista algebraica para que no te pasen estas cosas. ¿Sí? Ahí baja y busca el triángulo. Ahí está, ese.
Hazle doble clic y vamos a cambiar el H' por G. Mayúscula. Eso, ok. Ay, sí, ya. Ok. Ya, Gracias. ok. Ya. Bien, estamos acá entonces ahora, volvimos al guión y tenemos eso de ahí. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a marcar un ángulo que queremos que se vea, ¿sí? Entonces va a poner ángulo ahí en la barra de entrada. Voy a agrandar un poquito la letra para que lo puedan ver bien. Oye, se ve más feo mío porque todo se maximizó un poco. No sé cómo arreglarlo ahí, dijimos. No, ya, después cuando chique la letra va a volver a su normalidad. Entonces, ángulo. El ángulo que queremos marcar es el G' A' F'. G' A' F'. Ese de ahí. Que ese ángulo va a ser el ángulo alfa. ¿De acuerdo? Saben que voy a volver el tamaño de letra al normal porque me quedó muy feo. ¿Cómo estábamos? Así estábamos. Igual eso se arregla al final, pero maña mía. Good. Entonces, este loquito nuevo que apareció, que repito, era ángulo G' A' F'. ¿Sí? Ángulo G' A' F'. ¿Sí? Ese loquito de ahí es el ángulo este, el tira. Entonces, lo que vamos a hacer es ir a las propiedades del ángulo tira. Y vamos a ir en básico y le vamos a cambiar el rótulo. Y le vamos a poner alfa, igual que el otro. ¿Ya? ¿Para qué? Para que se llame alfa. ¿Sí? Y... ¿Ese era el ángulo que se creó o no? Profe, tengo una pequeña confusión. O sea, más que nada con las letras, que se había formado el ángulo, esa N griega, y Ah, después espera. hay un tita. Entonces, Es que parece que cuando copié, se me creó de nuevo. Ya, ese era mi problema. entiendo. Ya, ese Ya. se llama nu. N-U, nu. Nu, o ñu. Sí. O nu, claro. ¿Cómo era? Alfa, aquí. Eso. Ahora sí que sigo. Entonces queda un alfa ahí. Y tenemos que hacer que coincidan los tamaños. Entonces, si el T2 yo lo llevo acá, ¿sí? Tengo que hacer que este new sea del porte, ahí en estilo, el mismo porte de ese alfa, que creo que es... A ver. No, ya no me crece más. Pam, pam, pam. Ya lo dejamos ahí nomás, en 100. En 100, los beta. Hoy deberían estar del mismo porte. ¿No será por el efecto de la homotesia? O sea, sé que los ángulos no deberían tenerlo, pero en el programa en sí. No, es que acá tengo que ver cómo está definido el alfa. Está con esos puntos que borramos, que están como en el aire. Entonces por eso es como más grande. Lo que pasa es que el tamaño del ángulo tiene una proporción directa con el segmento que uno elige. O sea, no el tamaño del ángulo, sino que el tamaño de ese sector circular que se usa para marcar el ángulo. Ese tamaño depende del largo del segmento. Por ejemplo, voy a hacerlo en uno nuevo para... marcar dos rectas aquí, ¿sí? Así, B, A, C, me sale eso de ahí. Pero si yo marco un poquito más abajo, por ejemplo ahí, ¿sí? Y hago el ángulo el mismo, D, A, E, el mismo ángulo, ¿sí? Pero veamos qué pasa si a los dos los pongo en tamaño 100, ¿sí?
Entonces se fijan que, a pesar de que los dos están en tamaño 100, hay uno que es más grande que otro, y depende de este punto de acá, del que define el... Miren. ¿Sí? Ya, entiendo. Eso es solo para un aspecto visual, el hecho de que sea directamente proporcional. Sí, pues porque si es que tuviera un tamaño fijo dado, si es que yo hago un triángulo muy chiquitito, o un ángulo así muy chiquitito, el ángulo se va a salir de lo que yo estoy marcando. Entonces por eso hace eso. ¿Sí? Si te fijas, como que cuando me voy acercando, es como ahí en la mitad parece. No, el ángulo no es más grande que la mitad del lado más pequeño que tengan ambos. Ya, vamos a cerrar esto. Entonces por eso tenemos ese problema ahí. ¿Sí? Pero un detallito. Cuando hagamos esto, se va para arriba, lo importante es que se note que ese es un alfa. ¿Ya? Y el otro ángulo también que vamos a marcar es el perpendicular, ¿cierto? Que es el F', G', A', que también va a viajar. Entonces vamos a escribir ángulo F', G', A', que es el perpendicular, y a ese le vamos a ocultar la etiqueta. Recuerden que eso lo podríamos hacer con Ctrl-Shift-G, quitar la etiqueta. ¿Sí? Ctrl-Shift-G, o botón secundario y quitarle el check donde dice etiqueta visible. ¿Ya? Y lo último que voy a hacer antes de la pausa es el triángulo, ¿sí? El triángulo. Triángulo va, es polígono. Polígono. Y vamos a anotar los puntos, que es el A', el G' y el F'. F'. Y se acabó. ¿Sí? Ya, entonces voy a esperar hasta ahí. Voy a esperar hasta ahí hasta que tengan eso. Tuvimos que hacer el ángulo. Es el que va a ser el alfa después. El perpendicular también. Y el polígono de 3 lados, porque es el triángulo ese que está viajando, que le vamos a cambiar el color y todo eso. Se me avisan cuando... Profe, el ángulo, el perpendicular que viaja es AG', F' ¿o no? Es F', G', A'. Ah, ya, vale. Yo uso una técnica y siempre me sirve porque a uno es como que se le olvida. Sabe que es sentido antihorario y todo, pero yo pongo, no sé si me ven en la cámara, que quizás les puede servir para cuando van a clase. Pongo la mano así y me imagino que el vértice está como en los nudillos. ¿Sí? Me imagino que el vértice está en los nudillos y empiezo a hacer así. Como que muevo la mano en sentido antihorario. Entonces veo por dónde paso primero y empieza el ángulo y después dónde cierra. Entonces yo digo ya, es F', ¿sí? La ecuación con la manito es F', después viene el G', que es el vértice, y después la prima, que es el que me queda abajo. Y tengo que pasar por el ángulo. Si se entendió, bacán, si no, da lo mismo. Cada uno tendrá su truco. Ya. ¿Alguien no está con estas cosillas listas? ¿Para que esperemos? Me falta el triángulo, nada más. Ya, vamos. El triángulo era A', G', F', así. Polígono, A', G'. Bueno, en el triángulo ahí da lo mismo. Ah, ya, claro. Porque uno da los 3 puntos que cierran el polígono. Ya. Lo siguiente que vamos a hacer es ocultar todos esos nombres que están ahí, todas esas etiquetas que están un poquito molestando. ¿Ya? Entonces, el A' se va oculto, ahí la prima, pum. El F' se va oculto y el G' también. ¿Sí? Y los segmentos del triángulo, que son los que se ven ahí, que es el A', creo,
el F', ¿dónde estás F'? Y el otro es el G'. Esos se ocultan. ¿Sí? Y esto va a quedar así. Y el triángulo este, el T3, lo vamos a hacer azul también. ¿Sí? ¿Bien hasta ahí, gente? Sí, profe. Ya. Ya. Entonces, vamos a hacer un check de que las cosas nuevas que hemos agregado aparezcan cuando tienen que aparecer. ¿Sí? Entonces vamos a volver hasta el paso 1 con 1. Ya, entonces, por ejemplo, este G'-1 no debería tener etiqueta. ¿Sí? Ahí sí. Ya. Entonces tenemos, por ejemplo, el triángulo. ¿Sí? Este triángulo, ¿cuándo tiene que aparecer? Los dos triángulos, el T3 y el T2-1, ¿cuándo tienen que aparecer? Entonces veamos, vamos avanzando en los pasitos. Tin, 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 tin. Pum. ¿Qué parece? Ah, ya. Eso, eso y eso. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ya, parece que vamos a tener que cambiar algo. Porque cuando hacemos eso de ahí, creo que debería haber un paso primero en el que se borra el ángulo alfa más beta, se muestra este triángulo y después se hace la traslación. ¿Ya? Pero eso no es tan terrible. Solo aquí desde las propiedades del contador, ¿sí? Vamos a cambiar esto al paso 16 y este al paso 15. ¿Ya? No problema con eso. Voy aquí al contador y en las últimas dos cositas que agregamos ahí en el guión, ¿sí? Tiene que aparecer uno en el 16 y el otro en el 15. ¿Sí? Entonces ahí nos da un tiempo. Desaparece ese, y ahí es donde tiene que aparecer el triángulo y marcar eso de ahí. ¿Ya? Entonces nuestros amigos triángulo T3 y el T2-1, ¿sí? Deberían aparecer cuando el contador es mayor o igual que, ¿en qué número vemos? 15. ¿Sí? Ahí sí. Antes no debería estar. Con el ángulo después vamos a tener que hacer lo mismo. Así. Ya. Y ese alfa chiquitito, el nu, también debería aparecer desde el 15. Contador mayor o igual que 15. Bien. Ahí sí. Tengo una duda. ¿A ustedes les quedan superpuestos los ángulos? Ah, y ahí sí. Estaba casi seguro que era un problema mío. Ahí sí. Porque antes no los tenía así. Profe, creo que metí un valor mal. Es que se me deforma el triángulo chiquito cuando lo arrastro. Ya. Dame un segundo. Ya, esta parte estética que voy a hacer ahora depende del triángulo que tengan ustedes. Porque, por ejemplo, ¿qué hice? Es el ángulo que quiero cambiar. Porque como yo le hice zoom, entonces se ve más chico o más grande.
Ahí sí. La idea es que pueda calzar justito. ¿Ya? Ahí sí, ya. Así debería estar. Voy a repetir lo que hice. ¿Ok? Bueno, lo primero que cambiamos fue que aquí en el contador dejamos esa cosa con el contador desde el 16 que se inicia la animación y que en el 15 el valor vuelva a 0. Ya, eso, check. Segundo que hicimos fue que el ángulo, este de acá, el ángulo alfa falso ese de ahí, bueno, que tuviera cierto tamaño de tal manera, ahí en estilo, tamaño, de tal manera que quede como justito ahí, ¿sí? ¿Y qué más hay que hacer? Me voy más atrás para ver qué cosas tienen que desaparecer. Contador 5, 4, 3, 2, 1. Ya, entonces ese de ahí también tiene que aparecer, ese ángulo también tiene que aparecer desde el 16, ¿sí? Cont mayor o igual que 16. Profe, Y el triángulo azul igual desde el 16. sí, o el 15 era, espérame. 15 era 15. Profe, ¿y ese punto G' sub 1? ¿De dónde salió? Yo no lo tengo. El G' sub 1 creo que es el de... Claro, cuando trasladamos el que se mueve con el T2. Sí, Profe, sí, es el que se ¿vas a movió ahí. apretar algo? ¿Eh? ¿Vas a apretar Desapareció todo. A ver. Solo veo la vista algebraica. Ah, cerraste la aquí. ¿Así? Sí. Ya, a donde dice vista, pon vista gráfica. A ver. Ay, ay, ay. Me había asustado, gracias. Ya. 13, 14, 15. Claro, en el 15 aparecen estos loquillos. Y en el 16, el viaje. Listo. Estamos bacán. Estamos ¿Me bacán. puede repetir lo que hizo después de que cambió el scripting? Ya. Que cambió Primero dos era, con... sí, ya, el contador ese de ahí. En el contador cambiamos eso de ahí. Eso parece que está listo para todo y todo, ¿cierto? ¿Alguien no lo ha hecho? Good. Ya, entonces lo otro que hicimos fue mirar las figuras que aparecían y desaparecían. Una de ellas era, por ejemplo, este ángulo de 90, ¿sí? Que le pusimos que tiene que aparecer desde el 16. Puede ser el 15 igual, pero ya da lo mismo. Desde el 15 o el 16. Ese, el teta. ¿Ya? El nu también. Desde el 15. ¿Sí? Entonces, esos dos, el nu y el teta, desde el 15. Los triángulos ambos, desde el 15. Y ese G'-1, ¿tienen ustedes ese G'-1? No, Yo no lo tengo, yo tengo G' ¿Ahí lo nomás. tienen? Ah, yo creo que quizás se me pasó de toqueo el G'. A ver si lo borro, eliminaré algo más. Al Nicolás también le salió. A ver, revisemos. Parece que está de más nomás, Nico, porque a veces uno al tocar ciertos puntos se duplican. A ver. Vamos ahí. Chun, 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 chun. Chun, 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 chun. Chun, 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 chun. Ahí sí. Ya. ¿Están bien? Profe, ¿de los triángulos ocultó solo la etiqueta de los segmentos o el segmento también? El segmento también. Ya.
Porque después, voy a explicar por qué lo hago. Por ejemplo, en ese viaje de ahí, se vuelve, está muy contaminada la visual, entonces prefiero que se vea casi como una sombrita que viaja. Profe, Digan. es que no me desaparecen los segmentos del triángulo azul. No el chico, el grande, el original. El original. Ya, esos son... Bueno, mira, acá donde está la lista de los segmentos, todos los que están de color azul, si es que ya le devolviste el color azul, tienes que ocultarlos. Ah, ya. Buenísimo. Ya. Sí. Bacán. Bacán, bacán, bacán. Y a ver, hagamos una revisión rápida de cómo estamos en el momento 16. ¿Ya? Entonces acá, a la izquierda, recuerden que este orden, así como por clasificación, lo hacen desde acá, ¿cierto? Tipo de objeto. ¿Ok? Entonces, cónicas, solamente tenemos C, que está oculta. Número, tenemos contador, T1 y T2, que están visibles el T1 y el T2, que son estos de acá abajo. En puntos, tenemos visible, en este momento, en el momento 16, el A, el E, E', F, G, H'. Y ocultos, A', B, C, D, F', G', H. ¿Bien hasta ahí? ¿Nadie tiene ni más ni menos? Bien. Rectas. La J y la L, creo que. Sí. Ambas ocultas. Bien, que esas eran las... Ah, no, esa no era la C. ¿Para qué usamos esa recta? Ya, no importa, no importa. Segmentos. Tenemos A', F', F-1, G', G'1. Todas esas ocultas. Y visibles I, bueno, el Q también está oculto. Visibles I, K, M, N, P, R, S. ¿Estamos bien ahí? Ni más ni menos. Good. Ya. 3 semirrectas. F, G, H, todas ocultas. Bien. Textos desde el 1 hasta el 9. Todos visibles en este momento. Triángulo, el T3 y el T2-1, visible. Y ángulos, voy a nombrar los visibles, alfa, beta, gamma, delta, nu, teta. Y los que no se ven, epsilon y zeta. Ya, ¿todos y todas bien? ¿Dedito para arriba puede ser? Profe, Dígame. no me deja ocultar los puntos del triángulo que se traslada. No Como te no me dejo sale la ocultar. opción. Ah, seguramente porque pusiste la condición cuando todavía no los habías ocultado. Entonces la condición también se les pasó a ellos. Entonces anda a los puntos. Anda a los puntos, no sé cuáles serán, D, por ejemplo. Te vas a las Ya. propiedades del objeto y bórrale lo que aparece ahí en la condición para mostrar el objeto, que debe ser la misma que tienen los triángulos, que es desde 15. Ya, ahí ¿Queda está. así o no? Sí, Ya, y ahí los puedes ocultar. gracias, profe. Profe, Ya, no, mande. ¿podría poner un poquito el ángulo new a sus propiedades? Sorry. Eso, quería ver justamente eso. Ah, ¿como la definición? ¿Ese? Sí, G', A', F. Ya, vale, eso era. Ya, estamos. Bueno, ya falta poquito. Falta poquito porque una vez que tenemos esto, ya podemos sacar las trigonométricas desde el triángulo chiquitito de acá. Entonces lo que nos falta es el coseno de alfa. ¿Sí? Entonces vamos a donde dice texto. Nadie quiere que esperemos, ¿cierto? ¿Estamos todos bien? ¿Todos, todas? Ya. Entonces acá recuerden, fórmula látex, backslash, coseno de alfa. ¿Sí? El coseno de alfa, si es que lo vemos en el triángulo chiquitito, recuerden que es cateto adyacente partido de hipotenusa. Entonces el cateto adyacente es BQ. ¿Sí? Que no sé cómo lo escribimos acá arriba, BQ. ¿Sí? Entonces, overline. Pero primero un frac.
porque vamos a hacer la fracción. Después overline, BQ, y debajo tiene que estar... me faltó el backslash. Ahí sí. Y debajo tiene que estar la hipotenusa, que es BC. Que es BC. Entonces, overline BC. Ya. Cosa que ustedes deben saber hacer muy bien porque tuvieron un curso de LaTeX. Ahí va. Les mandé el código LaTeX ahí, en el chat. Ya. Deditos para arriba. Si es que están bien ahí con eso ya. Profe, ¿cómo se hacía el slash con el teclado? Se me olvidó. Ya. Vale, creo que en tu compu, parece que la otra vez me preguntaste igual, ¿o no? Era Alt Sí. GR y el que está a la izquierda el 1. ¿Te funcionó con eso? No, profe. No, Alt GR y el que está a la derecha el 0. Ahí sí. Ya, bueno. Ya. Buena, gracias. Ya, ¿estamos? Vi pocas manitos arriba. Gente, si se atrasan, es mejor que avancemos, porque después van a estar ahí. No hagan eso de, ya me perdí después de ver el video. Vamos. Vamos a ver, anterior, siguiente, turno. Ya hicimos ese texto que debería aparecer en el 16. Estamos en el 16, el texto debería aparecer en el 17. Ya, y acá lo que vamos a hacer es, ya voy a mover estos textos un poquito, ustedes igual los pueden reacomodar, ¿sí? Salvo el Nicolás López que le da toque, que quede en chueco. Vamos a este por aquí, este por aquí, y este por acá. Entonces, acá vamos a poner otra llavecita de estas, ¿sí? Igual que la del texto 3. Entonces vamos a poner acá, era, sí, creo que la hice, ¿no? Backslash llave, y después me fui a las propiedades del objeto, y donde dice texto, elegí tamaño muy grande, creo que era. Eso. Y la llantamos ahí. Profe, ¿el coseno de alfa en cuál aparece? ¿En qué paso? ¿Sí? Todavía no hacemos esa modificación. Bien. Sí, pero debería ser, porque va a subir ese en el 17. Debería ser en el 17. Ya. Ya. Debería ser en el 17. Y despejando de acá, podemos sacar de que BQ es seno de beta coseno de alfa, ¿cierto? Entonces acá texto, y ponemos ahí overline, BQ, ¿cierto? Si despejamos ahí, BQ es igual a BC por coseno de alfa, pero BC es seno de beta, así que nos queda cos de alfa, cos de alfa sin de beta. Ahí sí. Ya, avísenme cuando estén listos y listas con eso.
Profe, ¿cómo se hacía para que las llaves queden iguales? Que a mí me quedó como en otro formato. Propiedades del objeto, texto. Bueno, Sí, la escribimos como backslash llave y en tamaño Sí. extra grande. Lo mismo con ambas. Ambas tienen que ser iguales. sí, que me dieron un poquito, me dieron distintas las llaves. O sea, en cuanto a formato, nada más que eso. ¿Y te fijaste que las dos estuvieran en serif? Voy a ver. Dale. Propiedades. Sí. Ahí ya lo repetí, Nico. O de nuevo. Una más, por favor. Nada más. Es un texto, ¿cierto? Que lo hacemos con la herramienta texto. ¿Sí? Y se hacía así. Se definía como backslash llave. En tamaño extra grande. Con la fórmula látex activada. Profe, ese era mi problema, que el formato de llave no lo tenía con látex, lo tenía como normal nomás. Y Ah, me ya, dale, salía dale. como una forma distinta. Profe, Claro, pero sí. lo del látex se hace cuando uno crea la llave o en las propiedades. Es que si tú pones backslash, te va a hacer al toque, se activa solo. Es que no me aparece eso, ya lo escribí con el hash slash hash. Ya, No me entonces funciona. métete a las propiedades, pestaña texto y le das check donde dice fórmula látex. Ya, ya, ya. Profe, ¿el último ¿Mande? texto lo hizo solo en uno o por separado? ¿Cuál? Ese. ¿Este de aquí? Ah, no, no, no el otro. Ya lo vi. ¿Este? Sí, ¿Sí? gracias. Estoy pelado. Ah, ya. ¿Alguien necesita que esperemos? 3, Yo 2. por Ya, Andrea, te esperamos. Todavía no me quedan iguales, profe. A ver, ya. Me voy a compartir. Comparte. Se ve ahí, ¿cierto? Ya, la de arriba no está con backslash. Esta. Ah, Sí. Listo. solucionó. Ya, vamos. ¿Listo, Andrea? sí, Ya. Entonces, claro, se supone que ahora es simplemente reemplazar, ¿cierto? Este de aquí y este de acá, ahí. Y ahora tenemos la libertad de poder escribir que esto es igual, ¿sí? A cos de, seno de alfa, cos de beta, más cos de alfa sin de beta. Que es la demostración que queríamos hacer. Así que sí. Ya les mando esto para que no sufran con el... Ahí está, ahí está. Bueno, va a quedar tiempo para hacer los enchulamientos pulentos. profe, ¿puede mandar el texto el que le pregunté delante, que se me borró? ¿Cuál texto? El BQ igual coseno de alfa. Uy, que ¿Este de aquí? creo el que está con la llavecita con la última llavecita. Ese, ¿no? Ese, El que tengo un cuadro ahora. Sí, es el que mandé por el chat. gracias.
Profe, ¿y ese Profe, ¿y seno de ese alfa más... texto? ¿Qué texto? O sea, ¿en qué número aparece? ¿En el 17 igual? Todavía no le ponemos número. Ah, ya. Profe, Ah, el ya. seno de alfa más beta queda aparte, en lo que es la llave. ¿Cuál? Ese seno de alfa más beta, el que está guachito arriba del siguiente. No, más a la ¿Este? derecha. Eso, todo eso, sí, eso queda aparte. Sí, sí, porque aquí es donde se hace el reemplazo y queda ahí. Ah, ya. A eso le vamos a poner una animación, ¿no? Claro, Ah, ya. claro que yes. Ya, vamos entonces. Vamos desde el number one para que veamos cómo se ve. Para escuchar cómo se escucha. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya, y ahora en 17 debería aparecer el coseno de alfa. ¿Sí? Entonces nos vamos al avanzado y ponemos cont mayor o igual que 16, ¿o no? 16 dije. 17 dijo recién. Sí, 17 la vendí. Se me olvida lo que digo. Ahí está. Entonces, claro, la animación, ahí. 17. Ahora en el 18, la llavecita esta, cont mayor o igual 18. Y este de aquí también. Cont mayor o igual 18. Ya. Entonces, 16, 17, 18. ¿Sí? Y en el Profe, 10 ¿cuál era con el 16? Perdón. ¿De el qué se ríe? 16, no, que hoy el audio salió como, profe, ¿cuál era? No, ya. Me dio risa, perdón. Es el 16, en el 17 aparece el coseno de alfa. En 17, contador 17, coseno de alfa. En el 18, la llave y el BQ. Profe, más lento, por fin. Sí, ahora estoy esperando. Hice 3 cositas nomás. ¿Cuáles fueron esas 3 cositas? En el coseno de alfa, el contador mayor o igual que 17. En la llave, contador mayor o igual que 18. Y en el BQ, contador mayor o igual que 18. Eso es todo. Eso es todo lo que hice. Profe, ¿sabes lo que me pasa? Es ¿Qué pasó? que desaparece el coseno de alfa igual a BQ partido en BC cuando aparece esa llavecita. Y en la condición, ¿estáis segura que pusiste contador mayor o igual que 17 y no al revés? Ahí está. Ya. ¿Alguien hay que esperar? Profe, el BQ igual a coseno de alfa y seno de alfa estaba en el 18 también. Igual que la llave, sí. Igual que las llaves, perfecto. Sí, 18. Android 18, ya. Android de 18. Bien. Y el texto 13, que es el seno de alfa, coseno de beta, ese, la condición va a ser cont mayor o igual que 19. Contador mayor o igual que 19.
¿Listo, listo? Vamos, revisemos desde el paso 1. Partimos con eso, se marcan los ángulos, el segmento de largo 1, cae la perpendicular, cae la otra perpendicular, se van las semirrectas, aparece coseno de beta igual a OB. El seno de alfa igual a AB partido B, y después hace el despeje. Seno de beta igual BC, y después sacamos el seno de alfa más beta, que es CP. Ahí se traza la paralela congruente al PC, al CP. Entonces eso es AB más BQ. Según ese triángulo, se hace su semejante. Podemos calcular el coseno de alfa con el triángulo chiquitito, que es BQ partido BC. Se hace el despeje, se reemplaza. Y hacemos la... Ya. Si es que tienen listo hasta ahí, avísenme, dedito para arriba, para que mostrar el enchulamiento que quería hacer, solo si alcanzábamos. ¿Bien ahí los deditos? Ya. Vamos entonces. Vamos. Ya. ¿Qué enchulamiento vamos a hacer? Voy a tratar de alcanzar a mostrar uno, ¿sí? Para que el resto los hagan ustedes. Miren. Vamos a volver hasta aquí, hasta el paso 7, donde aparece coseno de beta, ¿de acuerdo? Entonces, el coseno de beta se calcula como el segmento BC partido este OC, ¿cierto? Entonces, este segmento es el segmento K. Y este de acá es el segmento... dámela. Y parece. Sí, gracias. El I y el K. Entonces, lo que vamos a hacer es que estos loquillos de acá los vamos a destacar con un color. ¿Sí? No sé, rojo puede ser, ayúdenme ahí. Como que se pongan rojitos cuando aparezca el OB. ¿Ya? Entonces para eso vamos a hacer un deslizador, ¿sí? Que le vamos a llamar T3, ¿sí? Que va desde 0 hasta 1, incremento 0.01, le damos OK, ¿sí? Y también va a tener velocidad 10, ¿sí? También va a tener velocidad 10, y creciente solo una vez. ¿Ok? Entonces, ya miren, lo que quiero hacer, aquí pregunta matemática, atentos y atentas, lo que quiero hacer es que este deslizador, que va desde 0 hasta 1, ¿sí? Pensar en ese 0,1 como si fuera el dominio de la función, ¿ya? Espero que se lo estén imaginando, que los valores van a ir desde 0 hasta 1 viajando, ¿sí? Pero lo que yo quiero es que el recorrido, ¿sí? El recorrido de esta función vaya hasta el 0 y baje al 1. ¿Con qué función lo podemos hacer? Vaya desde 0, llegue a altura 1 y baje a 0, en el largo 0,1. ¿Se entiende la pregunta, no? ¿O no se entiende la pregunta? Yo no entendí. Quiero que quiero que la función, ¿sí? O sea, el T3 va entre 0 y 1, pero yo quiero escribir una fórmula en función del C3, que cuando el T3 esté en 0, dé 0. Cuando esté en 1, dé 1. Pero al medio me dé 1 arriba. Hay hartas respuestas posibles. Menos x cuadrado más 1, profe. ¿Cuánto? Menos x cuadrado más 1. No, porque esa en 0 da 1. Necesito que me dé 1 en verdad. el medio.
Un minuto para que la saquen, si no la digo. Es una función que en 0 da 0, en 1 da 1 y en un medio da 1. O sea, en 0 da 0, en 1 da 0 y en un medio da 1. ¿Seno o no, profe? Podría ser con la función seno, pero ahí hay que multiplicar por unos factores. ¿Cierto? Habría que multiplicar ahí por... También puede ser, hay hartas respuestas posibles. Una es la de función seno. ¿Qué habría que poner adentro? ¿Nadie sabe? Ya, seno de pi por x. O por t3 en este caso. Pi por x, 0 en 0, 0 en 1 y 1 en el 1 medio, que es pi medio. Otra opción creo que es x factor de 1 menos x por 4. Y otra puede ser un techito con un valor absoluto igual. ¿Sí? Ahí habían hartas formas de jugar. Ya. Vamos a usar la de esto. ¿Sí? Para que lo visualicemos. Que pase por aquí, por el 0, que no de 0. ¿Sí? Una función que pase por esos 3 puntos. Me dice conexión inestable, ¿me escucho bien? Se quedó pegado en un momento, profe, pero ahora se escucha bien. Ahora sí, ya. Entonces, era una función que pase, claro, que en el 0 de 0, en el 1 de 0 y en el 1 medio de 1. ¿Sí? Entonces ahí la Vale nos dio una solución a medias, ¿cierto? Esa de ahí, ¿cierto? Que cumple. ¿Sí? Entonces, ahí está. Otra que les decía yo era hacer, creo que era 4x por 1 menos x. Esa también servía. ¿Sí? Y la otra podría haber sido un techo, así como con valor absoluto, pero creo que me voy a quedar con la mía, esta. 4x por 1 menos x. ¿Ya? 4x por 1 menos x. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? Lo que vamos a hacer es que acá, en el segmento este que quiero destacar, vamos a ir a las propiedades del objeto y vamos a hacer que se ponga azul en el momento que pasa, ¿sí? Entonces vamos a poner 4 por x, que nuestro valor es t3, ¿sí? 4 por t3 por 1 menos t3, ¿sí? Eso vamos a hacer. Nada que ver en el rótulo, nada que ver ahí en el rótulo. Perdón, nada que ver. Es ahí donde dice color. Pero vamos a ir a la pestaña avanzado, donde dice azul, ¿sí? Entonces, en esta parte acá donde dice colores dinámicos, 0 es que no está ese color, y 1 es que está ese color en su máximo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el 000 es negro, 111 es blanco, creo, y por ejemplo, 100 es rojo, 010 es verde, 001 es azul, ¿ya? Entonces vamos a hacer esto, y como el T3 va a viajar, va a partir siendo 0, va a terminar siendo 0, y va a pasar por el 1, ¿sí? Entonces, antes de que hagamos cualquier cosa, miren lo que pasó ahí. ¿Lo ven o no? Ustedes lo deben ver mucho mejor que yo. Se nota el color, ¿cierto? El cambio de color. Sí, se distingue. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo con este de acá. ¿Sí? Ya les voy a mandar eso por el chat si quieren. ¿Sí? Y chin, chin, chin. Se nota ahí que destacaron. ¿Ya? Y... Tun, tun, turun, tun. Y... Chin, chin, chin. Ya, y este comando... Ya.
Y lo otro que vamos a hacer, que además de que cambie el color, vamos a hacer que la línea haga así un poquito más grande. ¿De acuerdo? Sí. Así que sí, entonces vamos a usar un comando que se llama grosor línea, que tenemos entre 1 y 13. Quiero tantear solo el tamaño al hacer esto. Ya. Y queda en 3. Ya. Vamos, vamos. Oh, ¿y en cuánto lo dejé? Estaban en 5 estos de. Sí. Ya. Y ¿están listos con los del color o no les sale? ¿Solo puso lo del Sí. color, profe? Solo O... lo del color, todavía no cambió lo del grosor. Entonces, en el 6, miento, en el 7 debería activarse eso. Ya, para que veamos cómo queda. Vamos al contador, propiedades de nuevo, ¿cierto? Y aquí en el programa de guión vamos a hacer lo mismo. En el 6, si el contador es igual a 7, ¿sí? Inicia animación el T3. ¿Sí? Si el contador es igual a 6, bueno, el valor de T3 tiene que ser 0. Eso es para que esto vuelva y avance. ¿Ven lo que pasa, no? ¿Se ve? Sí. Sí, cambia color. Sí, Profe, ¿cuál era la última línea? Era... En el contador de acá puse eso. Ah, era 6, ya. Ahí para que vuelva. Ya. Bien. Ahora lo que voy a dejar de ejercicio, ya para la otra clase, que sería lo último, es que hagan eso con cada razón trigonométrica que enunciamos en texto arriba. Y después la otra clase les vamos a hacer el remate que va a quedar bacán. Vamos a meter todo en un deslizador, no vamos a usar ni botones ni otros deslizadores. Vamos a hacer que un deslizador corra y que se haga toda por sí sola. Super crazy. ¿Ya? Y con eso matamos, no nos va a tomar más de 10 minutitos. ¿Sí? Entonces, para la próxima clase que tienen que traer, tienen que tener listo eso, ¿cierto? Con los colores, por ejemplo, ahora, este de acá que se hace el AB partido OB, tienen que prenderse esos dos de ahí, ¿sí? En ese de ahí también se tienen que prender, en ese de ahí también se tienen que prender. Después, cuando sale el AB, se prende el AB, cuando sale el BQ, se prende el BQ, ¿sí? Después hacemos eso, cuando hacemos esta de aquí, se prende el BQ con el BC, ¿sí? Y después matamos, ¿ya? Eso, entonces les queda ese ejercicio, ya vieron cómo hacer lo de las luces, y va a hacer que se engruese un poquito la línea, pero no alcanzamos, ¿ya? Si es que alguien quiere averiguar cómo se hace, puede googlearlo y hacerlo también, ¿sí? Pero para respetar el tiempo de ustedes, llegamos hasta acá. ¿Dudas, consultas? ¿Algo que preguntar? ¿Algo que no quedó claro? Recuerden guardar. Gracias, Vale. ¿Sí? Entonces, hoy es jueves, pues entonces van a tener harto tiempo hasta el martes para que hagan lo de que se prendan los otros cositos, ¿ya? Háganlo sí, pues, para que después lleguemos y matemos con lo del deslizador, ¿ok? Ya, Profe, dígame, Ramón. oiga, ¿sabe que cuando se traslada el triángulo y quede ¿Eh? semejante, me falta el ángulo de abajo, no el rectángulo, no el de 90, el otro? Ese que dice alfa ahí, Sí, ese chiquitito no lo hice. Me distraje ahí y no lo hice. ya, para nosotros ese eh, es el nu.
Sí, ¿Ya? que es te digo al tiro cuál es. Ese es. G, G prima, A prima, F prima, ¿no? Sí. Ya. Entonces lo hago nomás y ahí debería aparecer. Sí, pues después tenéis que ponerle que aparezca en el tiempo no sé cuánto, era en Ajá, en el el 15. que se traslada el ángulo. Claro, en el 15. Sí. Ya, profe. Vale. Gracias. Ya. Chao. Está Si no bien. hay más dudas, consultas, nos despedimos. Están despedidos. Chaito, que estén bien. Chao, profe. Gracias. Profe, Bye, bye. muchas Chao, gracias. profes, que estén bien. Que la vaya bonito.